Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. Queridísimos, estoy contenta de estar un día más grabando con ustedes. Me gusta mucho que me escriban su retroalimentación, sea buena o sea mala o sea opiniones. Y me ayuda mucho a irme guiando a ver cómo les puedo servir un poco mejor. Aquí respirando con ustedes. Vamos a tomar esas 3 respiraciones para empezar. Si pueden, tomen una pausa, cierren sus ojos. Si no, nada más manténganse un poquito presentes en este momento, en este instante. Entonces vamos a tomar una inhalación desde el corazón. Exhalo. De nuevo, inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Bienvenidos. Cada vez mi vida se parece más a un retiro. De verdad que sí. Estaba escuchando uno de mis grandes maestros, Michael Singer, decía que si realmente quieres volver espiritual tu vida, tienes que dedicar tu vida a eso. Y que no tiene nada que ver con irse a la montaña o meterse a un monasterio. Como que es mucho más simple que eso. Pero es más retador que eso porque requiere tomar nuestras vidas y usar lo que sea que nos esté pasando para trabajar en nosotros mismos y empezar a encontrar ese lugar donde siempre hay paz y amor, que es quienes verdaderamente somos. La espiritualidad es muy mundana, o así lo veo yo al menos. Entonces tuve una mañana espiritualmente mundana y no me quito mis responsabilidades para nada. Pero sí he aprendido a entender que si uno, fíjense 2 cosas, es como mi resumen de la mañana hoy, pero 1, no porque se sientan incómodos hay algo malo. Este es uno grande, porque si seguimos creyendo que las emociones negativas solo se presentan cuando están haciendo algo mal, siempre las van a seguir empujando y rechazando. Es como, no, ¿en qué la regué? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué estoy deprimido? Se van al por qué. ¿Y saben qué va a pasar si se van al por qué? Se va a ir a su cabeza. Y la cabeza va a tratar de resolverlo. Y ¿saben algo? La cabeza no lo puede resolver. La cabeza nada más lo va a empeorar. Porque me va a dar miles de ideas de qué tengo que hacer afuera. Cómo manipulo la realidad o la gente a mi alrededor. ¿Qué hago para que ellos hagan algo para que a mí se me quite mi incomodidad? Pero la incomodidad está dentro de mí. Nadie me la puede quitar. Y no está mal que la sientan. El problema es que no entendemos que tenemos un acumulado de emociones que se tienen que purificar. Entonces, sí es real que algún día regresaremos a sentir, o ni siquiera es algún día. Esta imagen del río. Michael Singer dice, tenemos un río por donde fluye el amor, la compasión, o sea, este estado de completa paz y goce, que es natural. Y sí, todos nacimos ahí, ¿ok? Pero nos metimos a un juego humano, esta experiencia humana, en la cual tenemos que aprender a sentir todo lo que viene, todo, absolutamente todo. Como no lo sé sentir, porque además de niño, y esto ya lo hablamos en uno de mis podcasts, los papás no me enseñaron a cómo sentir mis emociones. Yo las reprimo, yo las empujo porque se siente feo. Y nadie me dijo que está bien que se sienta feo algo en mi vida. Y que si le doy la bienvenida, y por eso Ram Dass decía, ama tus emociones, si amo las cosas como vienen, va a pasar. Dura unos segundos, pasa, se va.
El problema es que hemos acumulado esto y entonces se levantan con ansiedad, con miedo, con angustia, con enojo y creen que algo pasó y algo lo tienen que solucionar en vez de nada más decir, hoy me toca sentir el enojo, relajo mi cuerpo y cómo se siente, pero lo que les estoy diciendo, la verdad es fácil, pero requiere una práctica y una construcción de una práctica, porque si ni siquiera sé sentir, ¿cómo voy a sentir una sensación en mi cuerpo? Entonces, sí me ha tomado muchos años entender que las emociones no son enemigas y que nadie lo puede resolver, ni siquiera yo afuera lo tengo que sentir y punto, ni siquiera se lo entrego a mi mente hoy en día. Esa es una de mis conclusiones de la mañana y cuando pasan, por eso les decía que no requiere algún día me voy a sentir en paz, no. En ese momento, a los minutos que siento la sensación incómoda, ya estoy en paz. Porque esa es mi esencia, el río está fluyendo. Solo hubo una roca que se atravesó en el camino y al sentirla se disuelve y sigue su camino, en vez de bloquear el río, que es lo que siempre hacemos. Eso es una de las conclusiones que sí, parece que creo que me voy a empezar a escuchar como repetición del cassette porque las enseñanzas empiezan a volver más simples de lo que creemos. Y lo otro que me di cuenta en la mañana, que literalmente lloré de la gratitud por poderme dar cuenta que los pensamientos no son reales y lo peligroso que es creerles. Les voy a dar un ejemplo porque hay muchas mamás. Luego me escriben que no todas son mamás, pero lo pueden aplicar a todo lo que sea. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho, más bien, hablo mucho muy cerquita de casa, que es de mi propia experiencia. Creo que ahí es donde más les puedo aportar siempre. Pero eso no quiere decir que alguien no pueda usar este ejemplo para algo que no sea con un hijo, porque todos nos relacionamos con muchas personas. El caso es que estoy en la mañana y he estado suplicándole a mi gurú, a mi maestro, que me ayude a sacar estos traumas. Se vuelven como un premio en vez de como un castigo cuando sale algo en la mañana. Fíjense lo sutil que es este trabajo. Estoy viendo Instagram en la mañana y está una señora haciendo un masaje a un bebé diciendo que los traumas cuando damos a luz y que si hubo una cesárea y está hablando de que los bebés tienen traumas. Y a mí en ese momento, fíjense cómo funciona la mente, se me conecta con, seguro mi hija mediana, Keira, que nació por cesárea, se me conecta mi propio trauma, literalmente. Eso quiere decir cómo la vida, fíjense, me toca mis botones y me está ayudando. Fíjense lo increíble como el Instagram me está ayudando a crecer. Pero siempre y cuando entiendo cómo está funcionando esto. Si no tengo mi instructivo, el escenario es que yo veo una foto, este reel de la señora, que el trauma, me viene la memoria del trauma. Me siento mal todo el día, me siento mal la mamá, cómo no lo hice bien. Esa etapa fue la peor y me chupó la bruja. O sea, me fui con la historia, me deprimí, me hice feo, me maltraté, comí pésimo, ya no hice ejercicio, maltraté más a mis hijos porque tengo la vara, estoy muy reactiva y me siento desconectada. Ese es el escenario cuando no tengo una práctica. Y ahora, cuando tengo una práctica, lo que sucede es esto. Me doy cuenta y digo, how wonderful, qué maravilla que me toca trabajar hoy. Y ya sé que es un premio. Ya sé que es una ayuda, el universo me está ayudando a que yo sane estas cosas cada vez que se presentan. No es madres, ahora qué voy a hacer y se me volvió a meter esto y soy pésima. No, es qué increíble, hoy es el día. Y si tengo las correctas herramientas, voy a empezar a cuestionar esos pensamientos. Y por ejemplo, con esto que me pasó de mi hija, la manera de solucionarlo es ambas, a nivel emocional, como les acabo de decir en la mañana, sintiendo la culpa, que eso es lo que tenía, o cuestionando mis pensamientos, que fue lo que hice. Más allá de guiarlos solamente en mi trabajo, me impresionó ver cómo nos contamos una historia y seleccionamos piezas de la realidad, creyendo que es la verdad. Y eso me dolió mucho en la mañana porque me di cuenta que
seleccionar ciertos momentos negativos además, me creo una identidad de mí mismo. O sea, no, les voy a contar el ejemplo porque creo que va a estar más fácil. Entonces, mi pensamiento cuando me acuerdo de ese trauma es, no fui una mamá presente, me dolía muchísimo tener ese pensamiento. Yo tuve mucha crisis cuando nació mi segunda hija y obviamente traía mucha culpa. Tengo mucha culpa de no fui lo suficientemente buena mamá para ella. No fui una mamá presente, era mi pensamiento. Y conforme fui cuestionando este pensamiento, me di cuenta que el creerlo me hace pomada porque no solamente me baja a mí como persona diciéndome soy un asco, soy una porquería, no lo hago bien, sino que me separa de ella porque cada vez que la veo me genera culpa y entonces me alejo. Es muy chistoso porque lo que quiero es amarla, pero traigo tanta culpa que la misma culpa me hace quererme alejar de ella. Entonces, sus pensamientos, por eso es tan fuerte ver que nuestros pensamientos hacen nuestra realidad. Porque si yo creo en un pensamiento, me comporto de cierta manera. No puedo comportarme amorosa con mi hija si me genera culpa. Y esto es algo muy fuerte que quiero que vean. Y lo otro que descubrí fuerte también fue que, y esto me lo dijo ella el otro día que se enojó conmigo y me dijo, ¿no te das cuenta cómo te agarras de lo negativo, de dos cosas negativas y eso es lo único que ves? Y ese es mi peor patrón de mi vida y creo que varios de ustedes lo tienen conmigo, pero cuando no seleccionamos dos momentos, o sea, fíjense que yo tenía en mi memoria, hablando de esta frase, no fui una mamá presente con Keira. De repente dije, ¿cómo sí fui una mamá presente con Keira? ¿Y saben qué pasa? Que la mente escoge, solo tenía dos momentos, en mi cabeza, o tres, de esta crisis que tuve con ella y cómo no pude estar con ella. Entonces seleccionamos las cosas negativas y las hacemos una historia. Ahora, chéquense qué duro. A partir de esos 3 ejemplos, mi hija tiene 11 años, 3 momentos. No puedo generalizar, no puedo decir que por 3 momentos que me puedo acordar, que es donde me clavo el cuchillo, no pude estar lo suficientemente presente con ella, que no es real ni siquiera porque la misma crisis que estaba viviendo le dio una mamá que estaba en una búsqueda. Y qué valiente y qué valor tener una mamá al lado así. Pero claro que estaba deprimida y claro que tenía ataques de pánico, entonces no fue fácil. Pero cuando mi mente lo etiqueta como no estuve presente y selecciona 3 ejemplos y me pone una etiqueta y me dice, esta es la mamá que eres, me asfixio y no puedo salir de ese lugar y me alejo de esta niña y me forza a no ver la mamá completa que soy, pero tampoco la hija que ella es. Porque fíjense que con ese pensamiento de no fui una mamá presente, si me pregunto qué quiere decir eso, pues que ella está traumada, que no va a tener buenas relaciones, que no se va a querer ella misma. O sea, ya la etiqueté a ella por mi propia creencia para el resto de su vida, que va a ser una niña que va a tener problemas. Cuando no es así. Cuando cuestionan sus mentes, invitan a la realidad a regresar, no a las 3 cosas que eligieron para agarrarse de una historia, sino que hoy supliqué a mi mente, le dije, déjame ver cuando sí fui una mamá presente. Lágrimas empezaron a correr por mis ojos y me di cuenta, miles, no 3 momentos, toda su vida más. O sea, si la niña vivió una crisis cuando ella tenía 1 año, de mi peor crisis de vida, que sin ella no estaría ni siquiera grabando, sin esa crisis. Me di cuenta, 1, el esfuerzo grandísimo que hice para sí estar presente, aún teniendo ataques de pánico, aún teniendo una crisis matrimonial fuertísima, aún yendo a buscar a mis maestros, o sea, lo valiente, lo fuerte. O sea, es de repente que se den, es como Ramdas, los que están viendo el video, me hacía con la mano como giraba su mano. Literal, me hacía como... Y era como un cambio de perspectiva que en vez de encarcelarnos por el resto de la vida y a las personas que tenemos alrededor, nos libera.
Y literal es un cambio de perspectiva. O sea, no fui una mamá presente y todo lo que pasa alrededor de ese contexto sí fui una mamá presente y empiezo a ver momentos importantísimos que tuve con ella, que sigo teniendo, y eso la libera a ella también. Porque entonces veo su fortaleza, veo lo increíble niña que es, porque sí fui una mamá presente también. Entonces ya no la encapsulo en de ella va a estar traumada, porque entonces fíjense lo peligroso que es esto, y se los dije en un experimento que fue real, donde midieron a varios estudiantes y se dieron cuenta que la creencia del maestro afectaba en los resultados de los exámenes. La creencia, imagínense, porque obviamente afecta el comportamiento del maestro hacia los alumnos. Entonces imagínense cómo afecta mi propia creencia al comportamiento que tengo con mi hija y lo que voy a seleccionar de su vida. Entonces, si yo creo que fui una mala mamá, la marco a ella como niña traumada, por ende va a tener muchos problemas y solo alcanzo a ver esa bolita cuando es una cosa chiquitita. No sé, en mi liberación de la mañana fue como, tengo una hija increíble y soy una mamá increíble, la verdad sí. Y no en arrogancia, en congruencia, en respeto y en honrar esta relación que tengo con mi hija. Y me di cuenta lo peligroso que es creer en nuestras historias. Y nos encarcelamos y encarcelamos a la gente a nuestro alrededor cuando no tiene que ser así. Entonces, cuando me di la oportunidad de ver lo buena mamá que he sido con Keira en miles de momentos reales, también le doy la oportunidad a ella de convertirse en una niña increíble que es por mucho más arriba de este trauma que mi mente dice, claro, va a estar traumada, y cada cosa que hace, ya saben, es mi culpa, ¿no? Es que de verdad lo tenemos que ver, queridas. Y no solo les estoy diciendo esto, lo pueden aplicar con cualquier relación de su vida. Lo que pasa es que los hijos, qué grandes maestros. Cuestionen sus cabezas, porque a veces la historia que se están contando los está obligando a vivir una realidad que no tiene que ser así. Estaba con esta Janina, una amiga, grabando, y estábamos hablando de la frase de Jung. Déjenme buscarla. Y decía, cuando no trabajas el inconsciente, déjenme buscarlo, lo tengo aquí. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Había una poquita más larga, según yo, pero déjenme ver. Sí, bueno. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, esa sombra, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es lo que les estoy tratando de decir. Lo que me pasó hoy fue que me levanto y en mi inconsciencia traigo una herida, traigo una culpa, ¿ok? Y no sé dónde viene, porque además ya pasaron 11 años. Imagínense lo que ha pasado de tiempo. Si yo no cacho en la mañana y digo, culpa, y en vez de decir, no, sí fue mala mamá y sigo viendo, me voy al gimnasio, me distraigo, no volví consciente lo inconsciente. Lo inconsciente es la sombra que traigo de la culpa, de una historia que me creí desde hace 11 años, que no lo he podido purificar. Hasta que ustedes no vuelvan su inconsciente consciente, que es a través primero de poner atención y de decir, lo que venga en sus emociones les están susurrando al oído, a veces gritando. Este es tu inconsciente. ¿Se dan cuenta lo divino que es, lo hermoso, la ayuda que nos da no solamente el universo, sino nuestro cuerpo, nuestras sensaciones físicas? Nos están diciendo, aguas, Durga, tienes un trauma, trabájalo. Y yo lo que hago es levantarme con culpa, y como estoy muy inconsciente y distraído, voy por la vida tratando de decir, bueno, voy a hacer más ejercicio para que se me quite la incomodidad que me dio la culpa. No me di ni cuenta de
dónde viene, de dónde empezó. No es que se pregunten, ¿por qué tengo culpa? No es por qué es. Tengo culpa en mi cuerpo. ¿Qué pensamiento está atado a esto? En vez de, ¿será que dormí mal? ¿Será que...? Agarren, trabajen el inconsciente. ¿Qué les está diciendo su mente? ¿Y qué les avisa? ¿Quién les está avisando? Tus pensamientos están mal. Sus emociones. Sus emociones les están diciendo, aguas, siéntelo, purifícame porque ya existo y llevo años, imagínense, 11 años cultivando esa culpa. No es cualquier cosa, no se va a ir en un día y no se va a ir en una respiración. Sin embargo, si la empiezo a sentir y a conocerla, a volverme íntimamente amigo de ella, algo empieza a pasar. Empiezo a volverlo incómodo, cómodo y me empiezo a volver libre. Porque dejo de huir de lo que me está literalmente avisando para sanar. Qué fuerte y qué mala percepción tenemos de lo que nos está pasando con las emociones. Cuando lo vuelve inconsciente, como lo que me pasó con que era está viniendo de ese lugar, pero además es verdad que fui mala mamá. En 11 años he sido una terrible mamá. Es verdad que la niña está traumada. Es verdad que no va a encontrar amor en su vida. Porque se escucha ridículo, pero lo creemos. Por eso es tan difícil decirlo, porque suena ridículo, pero para la mente no es. Entonces el inconsciente trabaja mi vida y yo lo llamo destino. Es que mi hija nunca me quiso, por ejemplo. Es que mi hija, la que se alejó de ella fui yo por culpa. La que no pudo ver su luz fui yo por culpa. Y si no puedo ver su luz, pues solo veo su sombra y solo veo su sombra y solo veo su oscuridad y la veo oscura y oscura y oscura y no hay nada que me quite la venda de los ojos porque me la tengo que quitar yo volviendo lo inconsciente, consciente y sacando mi culpa a la luz y diciendo ¿de dónde está viniendo este pensamiento? Lloré porque se cambió la historia mía y de mi hija por la real, no por la del ego. La del ego eres terrible mamá, es tu culpa todo lo que le pase y la niña va a ser infeliz el resto de su vida. Esa era mi condena, que viene de mi creencia. Mi libertad fui una gran mamá y tengo 20 ejemplos para comprobarlo. Y la niña es bendecida y tengo 100 ejemplos para comprobarlo. Espero hoy les llegue a todos el mensaje de lo importante que es entender cómo es la dinámica real para que sanen y se vayan a la raíz y dejen de creer que es destino, herencia, vida y mala suerte. Tenemos la llave. Para bien o para mal, como lo vean, no hay malo. Si se dieron cuenta del ejercicio que pasó hoy, esto no tiene manera de caer mal. Nada más requiere valentía, requiere conciencia, requiere observación y sobre todo requiere ganas de ser libre. Ramgiri me decía, uno de mis maestros me decía, la gente cree que quiere ser libre, pero cuando ya le das la herramienta, ama sus cadenas. ¿Por qué? Porque lo cómodo, digamos que nuestra zona de confort, lo que siempre nos cuenta la mente es cómodo, aunque no lo crean, aunque me está matando, pero es cómodo porque es lo conocido. Salirme de mi patrón mental y emocional, que es huyo de mis emociones y reprimo mis pensamientos y les creo, me va a costar esfuerzo porque nunca lo he hecho. Entonces requiere que me salga de esa incomodidad, de la comodidad hacia la incomodidad de sentir, de observar, para querer sanar. Por eso me decía, ¿saben algo que me acuerdo? Que siempre como que me siento muy guerrera y siento que los grandes guerreros, ¿saben? Esta gente que es como que aguanta maratones y sube montañas. Bueno, creo que 10 veces más se necesitan las ganas para querer despertar. Porque él me decía, ¿tú crees que quieres despertar? Me dijo, pero tienes que tener el fuego adentro como si te mete en tu cabeza
al agua y no puedes respirar, las ganas que te dan el respirar, así lo tienes que pedir, así lo tienes que querer. Es solamente pedirlo para obtenerlo, pero sí está disponible y se los quería recordar hoy. Y si no tienen las herramientas, búsquenlas. En mi comunidad tenemos muy buenas, muy fáciles, muy poderosas. Pero solo si están listos para despertar a darse cuenta que no es destino, que están haciendo su destino. No sé ustedes, pero me divierto mucho haciendo esto. Y me ayuda a mí. Espero que les ayude a ustedes. Mándenme temas, me encanta. La verdad es que como siempre les digo que trabajo cerca de casa porque lo que me esté pasando a mí, lo que ve pasando en mi proceso es como más siento que a veces puedo aportar. Pero pues siempre podemos hablar de algún tema o alguna pregunta que me echen por ahí. Los abrazo mucho de verdad. Empiecen por tener conciencia de que sus emociones los están ayudando. No los están molestando. Que tengan una bonita semana. Namaste. Namaste.